Muy buenas tardes. Tengo el honor de saludar cordialmente a quienes nos acompañan en esta tercera sesión del mes de la ciencia y la tecnología, Encuentros Chile e Italia. La actividad es organizada por el Instituto Italiano di Cultura Santiago, Italia Energía Creativa y la Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Para quienes nos acompañan por primera vez, les comento que esta actividad cuenta con traducción simultánea al italiano y al español. Para activar esta posibilidad, debe ir a la parte inferior de la plataforma Zoom y activar el botón Interpretación, donde se le van a desplegar las alternativas y deberá escoger su propio idioma. Destacados científicos dedicados al estudio de la matemática, la física, la química y la biotecnología de la UTEM se dan cita durante este mes para dialogar con científicos italianos de importantes centros de estudio y universidades. Los encuentros cuentan con la colaboración de la Embajada de Italia en Chile, la Asociación Cultural Italiana y la Giornata de la Ricerca Italiana en el Mundo. Hoy hablaremos de los proyectos de mayor interés para la química y la biotecnología italiana. Expondrán en esta jornada los doctores Silvia Gross, Lidio Trainotti, Isaac Díaz Aburto y Marcelo Rivas Astroza. Cada uno de los expositores dispondrá de 10 minutos para sus presentaciones. Para iniciar el encuentro de hoy sobre los proyectos de mayor interés para la química y la biotecnología italiana, voy a dejar con ustedes a la doctora Silvia Gross. Silvia Gross es profesora de Química Inorgánica en la Universidad de Padua. Es coordinadora del Grupo Interdisciplinar de Química Sostenible y Tecnologías para la Economía Circular, un innovador magíster en el que participan 12 departamentos universitarios. También ocupa un puesto como asesora técnica de proyectos del Clúster Europeo de Catálisis para la Comisión Europea y actúa regularmente como evaluadora para varios programas de financiamiento de la investigación de la Comisión Europea. Dejo con ustedes a la doctora Silvia Gross. Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos, gracias a la Embajada Italiana, UTEM, para la invitación. Como le anticipaba la doctora Valenzuela, soy profesora química inorgánica en la Universidad de Padua y esta tarde quisiera presentarle algunas perspectivas en el campo de la química, tanto al nivel de la industria como de investigación, con un focus en particular sobre algunas de las actividades de mis colegas en el Departamento de Ciencia y Química. Antes de empezar, quisiera contextualizar este desarrollo a nivel nacional, internacional y europeo, en el cual existen algunas bases principales. El European Green Deal en el 2020 y una serie de documentos y normas a nivel europeo que tienen que ver con el clima, con el ambiente, con la Chemical Strategy, sobre el plástico, el agua y la economía circular. Muy importante el plan internacional que luego del COVID y de la pandemia fue influenciada también por la guerra en Ucrania, con la consiguiente aprovisionamiento de energía que influenciaron mucho a la industria química. Y también a nivel italiano es importante citar el Plan Nacional de la Resiliencia que tiene que ver con la Next Generation Europe. Este plan nacional prevé una misión 2 dedicada a la revolución verde y transición ecológica, en la cual se prospecta un importante avance para avanzar en la eficacia en los desechos en Italia y para moverse rápidamente a la energía renovable con particular focus sobre el hidrógeno. La industria química en Italia, como decía, como recuerdo también un importante report publicado a principios de este año, ha sido profundamente afectada por los problemas de provisión de energía y de recursos de los últimos 2 años. Pero no obstante esto, el sector químico en Italia es un sector muy sano. Digamos que Italia
produce el 10% de los productos químicos a nivel europeo, con una facturación anual de 151 mil millones. La industria se concentra principalmente en los fine chemicals, o la química fina, en parte sobre las commodities y sobre muchos sectores como verniche, pintura, tinte y otros sectores que son muy importantes en esta área. En el ámbito de la investigación nos movemos en sectores bastante diferentes. Aquí quisiera darle algunos puntos sobre las actividades que son representativas de la investigación, porque en Italia lo desarrollan colegas de mi departamento, colega del departamento de química, que ha sido evaluado como uno de los mejores departamentos que hacen esta investigación a nivel también de didáctica y que representan todas las áreas tradicionales de las químicas, química física, orgánica, inorgánica e industrial. El primer foco que quisiera entregarles el sector tradicional, es la química de coordinación de la catálisis heterogénea, que está viviendo una nueva renacer, en el sentido que existen líneas de desarrollo que tienen que ver con catalizadores homogéneos basados en metales no críticos, sobre los principales grupos principales de transición, que son más sustentables, que consienten explorar mecanismos de catálisis basada en la transferencia de electrones, basados también sobre el punto de vista de los costes, mucho más sustentables que otros metales preciosos. Otra temática importante es la del desarrollo de los complejos metálicos para la quimioterapia como alternativa al cisplatino, que aparte de ser bastante tóxico, es un metal bastante crítico, un metal precioso. Entonces, un correlato sobre el sector de la catálisis es la posibilidad de poder aprovechar la luz del sol, que tiene importantes reacciones catalíticas en el ámbito orgánico, y esta cosa prevé una ampliación también de estas reacciones, que pueden ser efectuadas en flujo y que concentren una estabilidad también a nivel industrial de estas reacciones. En particular, rico en el ámbito de la química. Sí, yo también. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? También es importante el sector de la química analítica, que puede incluir nuevas perspectivas de la química alimentaria y de la biomedicina. En particular, es muy interesante el acoplamiento de metodologías como la espectromorfía de masa acoplada con morfografía, que, que puede ser estudiada con el grupo del grupo B, con diferentes matrices. Estas contribuciones se reflejan también en parte importante en el ámbito de la química ambiental, como por ejemplo para la caracterización de los aerosoles urbanos y para la evaluación de la calidad del aire, que luego pueden ser correlados sobre estudios de la composición como la composición del aire pueda tener efectos nocivos sobre la salud. El tercer ámbito del desarrollo tiene que ver con el desarrollo del design y del proyecto de nuevos sensores basados sobre métodos colorimétricos para la regulación de pH y de la cuantificación de oxígeno, que puede ser también en amplificación ambiental, que puede ser bastante performables, teniendo variedades, teniendo prestaciones comparables a los de los electrodos tradicionales. Este también entonces es un sector de desarrollo importante, correlato también al sector de la química analítica del ambiente. Les voy a llevar un ejemplo que tiene que ver, que concierne el problema de la peronóstena, que golpea sobre la industria italiana, porque uno de los principales la producción del vino, porque tiene mucha influencia sobre el desarrollo de este sector en los últimos años. Respecto a esto, resulta importante desarrollar unos fitofármacos alternativos a los que están basados sobre el cobre, y los colegas de Padua desarrollan bicofármacos que vienen extraídos de hongos, que aparte de ser de origen natural y biodegradable, también son muy eficaces para combatir este parásito de las viñas.
nos movemos a otro sector diferente, como la de la intersección de la quantum technology, de la química. Existen dos principales líneas. Una es la Polaritronic Chemistry, que entre otras cosas un colega vuestro de Santiago es muy activo en esto y que vino a estudiar la reactividad de biomoléculas sobre la sobreposición de la luz cuántica, y el desarrollo paralelo de Quantum Computador, que es un computador que tiene que ver con la exposición fotocuántica, que permite llegar a prestaciones, alcanzar prestaciones que antes eran imposibles, que también que se basan de hecho en estos efectos cuánticos. Respecto a esto, la investigación se está desarrollando en el proyectar simulaciones en computación, en el computador, para analizar reacciones acopladas a la luz cuántica, y paralelamente desarrollar algoritmos que puedan estabilizar la estructura y las propiedades ópticas de los electrodos. En el campo de la tecnología cuántica es muy interesante el desarrollo de la metodología spectroscópica 2D, que tiene que ver con el régimen de los tiempos y del régimen de la energía, que consiente en explorar en el régimen de los segundos efectos las dinámicas de moléculas que se han revelado útiles para estudiar una serie de sistemas biomoleculares y moleculares, hasta por ejemplo quantum dot por lo que concierne el material. Nos movemos entonces ahora a otra área, la síntesis inorgánica. Tenemos toda la frontera de los nanomateriales, y respecto a esto, una cosa que sería muy interesante subrayar es el tema del desarrollo de las nanopartículas, que serían los laser abrasion, que concierne eh, eh, analizar esta partícula desnuda que vienen usados en terranóstica, tanto para el diagnóstico como para la terapia en el campo biométrico. Otro tópico de relevante importancia que se considera como el Green Deal, que ponen gran atención a la neutralidad climática, el desarrollo de los sistemas para la reducción de CO2, y respecto a esto una frontera relativa a la de la utilización de la Single Atom Catalyst, o catalizadores basados en átomos singulares, que consienten imitar los catalizadores heterogéneos masivos, y sin tener que recurrir a síntesis demasiado largo y tediosa, y garantizando una eficacia de transferencia electrónica. Naturalmente aquí la eficiencia atómica es del 100%, porque se usa un símbolo átomo para promover la reacción catalítica. Si tienen estructura anatómica particulares que consienten también acceder a la eficiencia selectividad muy elevada respecto a los catalizadores masivos tradicionales. Como último highlight de esta presentación, quisiera subrayar un rol importante que tiene la química en el desarrollo de la transición hacia la economía circular, que son uno de los puntos principales del Green Deal y del BNR. Y respecto a esto, si nosotros vamos a confrontar el número de las publicaciones científicas de los últimos años en el campo de la economía circular, vemos una incrementación muy rápida hacia arriba, digamos. Y si nosotros vamos a refinar esta investigación con la palabra chemistry, también vamos a encontrar el mismo estructura, digamos, que la economía química y economía circular juntos dan un contributo muy importante, y respecto a esto se está desarrollando una nueva disciplina, que es la circular chemistry, que hay una literatura muy enriquecedora respecto a esto, y que subentra dentro a la chemistry. Hay 12 paradigmas en que se agregan una dimensión de circularidad. La idea entonces es utilizar la química para volver a pensar, a reestructurar, a repensar la química bajo la óptica de recuperación, de reciclaje. Por eso es muy importante desde el punto de vista metodológico para la economía circular. Por ejemplo, para simplificar la composición de los materiales y hacer que estos materiales sean más reciclables para la finalidad del material mismo. Y a este propósito hay una muy rica literatura de investigación respecto a esto. Y esto, digamos, son las perspectivas que se están discutiendo en Italia
sobre la onda del Green Deal y del PNRL. Yo le di al doctor Dorato una presentación extendida. Hoy me concentré en algunas slides solamente, pero están disponibles para una versión un poco más extendida, con mucho más detalle respecto a la que le di hoy esta tarde. Y por último quiero concluir agradeciendo al doctor Mael para habernos dado algunos datos importantes para los datos de de esta presentación, y todos los colegas que están acá elencados en esta slide para la investigación, y agradecerle a ustedes para la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gross. A continuación, dejaré con la palabra al doctor Livio Trainotti, quien es profesor asociado de botánica en el Departamento de Biología de la Universidad de Padova. Tiene una maestría en biología y un doctorado en biología evolutiva. Su principal interés de investigación son los mecanismos genéticos y fisiológicos que regulan el desarrollo y la maduración de frutos carnosos, con la esperanza final de producir frutos de mejor calidad, con mejor sabor, con propiedades nutricionales mejoradas, que duran más tiempo después de la cosecha y necesitan menos energía, menos agua y recursos económicos para ser producidos y llegar a la mesa de los consumidores. También está utilizando cultivos de células vegetales para la producción biotecnológica de biomateriales derivados de plantas. Adelante, doctor, con su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco también también yo por la posibilidad de contar un poco el sector de la biotecnología en Italia, con justamente focus sobre nuestra universidad. Disculpen, hay una voz. Sí, sí. Quisiera dar una presentación, hablar un poco del sector de la biotecnología en Europa, y después pondré el foco en Italia, y me voy a focalizar justamente en el Véneto, sobre la ciudad de Padua, justamente para dar algunos números sobre lo que es el sector y las estrategias de... El sector en Europa en el 2018, en los centros que tenemos, tenía que ver con 35 millardos de producto interno, que es un producto directo, digamos, y indirecto, digamos, alrededor de unos centenar de millares de sector de la biotecnología industrial, justamente, que son las rojas y las blancas, y justamente en el mundo de la agricultura, sobre la que yo he hecho mis consideraciones sobre la biotecnología. La otra cosa interesante de estos números es que son números que están en crecimiento constante. También cuando vemos, a pesar de la crisis de 2008 que hemos tenido en Europa, por lo tanto son sectores que justamente que están en constante crecimiento y que dan trabajo a centenares de millares de trabajadores. Por lo tanto, son sectores bastante importantes para la economía europea. Por lo tanto, es un número grande de trabajadores, con un Producto Interno Bruto por trabajador bastante alto. Pueden ver alrededor de 150 euros por cada trabajador. Esto es la fotografía general, que es lo que tiene que ver con la situación europea. Vamos a probar un poco a mostrar estos números en la realidad italiana, porque esto es un reporte que justamente se hace cada año. La del 2022 se hará en un poco más, por lo tanto todavía tengo los datos del 2021 que son relativos justamente a lo que es la situación del 18-19. Y por este tipo de reporte, de información, agradezco a Química, porque es el sector de la biotecnología que hace parte del sector más amplio de la química, y por lo tanto las empresas del sector están asociadas
en el interior de este sector más amplio de las empresas que tienen que ver con el ámbito químico. Como les decía, hay 750 empresas que trabajan directamente en biotech, en el sector biotech, que es un sector transversal, que no es simple hacer este tipo de buscar la información. Hay 150 empresas, que casi 400 son de capital italiano en esta cantidad, tienen una facturación alrededor de 11 millares y con una inversión importante de 1.700.000 en la investigación y en el desarrollo. Los trabajadores en Italia que justamente trabajan en biotech son 13.000 y de estos 13.000, 4.600 trabajan en el sector de la investigación. Algo particular de este sector es que es un sector de una formación muy alta. O sea, los trabajadores son todos trabajadores que generalmente tienen al menos un título de estudio elevado en general. De este sector muy amplio, con lo que tiene que ver con el mercado europeo, el mercado global en general, la parte del enlace, el sector que está unido o que tiene que ver con la salud humana, aquí se puede ver la distribución de los tres sectores y más lo de geónica, proteónica, la tecnología, digamos, que tiene que ver con los análisis de datos, que está distribuido por facturación. Pueden ver, este es un pedazo grande que tiene que ver con la salud, un pedazo importante que tiene que ver con la biotecnología industrial. El otro sector importante que está unido al mundo de la producción de la biotecnología verde, la agraria, y después el otro, lo que tiene que ver con la geometría y tecnología correlada. Esta es la distribución por facturación. La distribución puede ser un poco distinta, tiene que ver con la inversión y el desarrollo que tienen que ver, como pueden ver, que a pesar del sector salud es casi el 50%, lo que se invierte más es justamente la investigación y desarrollo, y esto se ha visto durante los últimos años justamente a causa de la pandemia del COVID. Otra de las características principales de este sector de las empresas italianas, que tiene que ver con la dimensión, como muchas veces sucede en Italia, las empresas son medias y pequeñas, y lamentablemente también en este sector pueden ver que la parte principal, el trozo principal del número de las empresas tiene que ver con pequeñas. En cambio, las empresas por facturación podemos ver que la mayor facturación la tienen justamente, viene y es justamente hecho por las empresas más grandes. Por lo tanto, es un sector dinámico y estas pequeñas empresas son startups, y si logran desarrollar productos y procesos interesantes, muchas veces son adquiridas por las empresas más grandes, y por lo tanto de esa manera se ayudan a integrar justamente con sus investigaciones, sus productos. La cosa interesante es que a pesar de que la mayor parte del desarrollo se hace en las empresas más grandes, en los sectores que se llaman los green, por ejemplo, el sector verde, por ejemplo, la de tecnología industrial, pueden ver que el 49% de la inversión es de las empresas pequeñas. A pesar de que las empresas, que estas empresas son pequeñas, son empresas que de todas maneras son muy importantes la investigación y el desarrollo. La situación en Italia no es homogénea, la distribución de las empresas, como pueden ver, en Italia se realiza en las regiones del norte de Italia, y si nosotros vemos la distribución por número de empresas, sea como por la facturación, tienen que ver que la Lombardía es la región que es la más importante. Nuestra región también es una región también importante. Hay un sector importante biotécnico que se concentra sobre todo en las empresas de tipo
que están unidas a la condición industrial y a las tecnologías verdes, mientras que las biotecnologías rojas son más difundidas desde el punto de vista de la facturación. Cuando nosotros decimos que sucede es Lombardía justamente, en Toscana y en la zona de la región del Lazio, que son las 3 regiones que tienen las empresas que tienen una facturación más alta. Lo que tiene que ver con el sector de la formación, de la educación-formación, en Italia la situación es bastante homogénea y está bastante distribuida, que tiene que ver con el primer nivel. Con el bachelor, por ejemplo, hay 50 distribuidos en distintas regiones italianas, 43 universidades, en 43 universidades italianas, mientras que la formación de segundo nivel, el máster, o magíster, digamos, y doctorado son mucho mayor. Hay varios sectores que tienen que ver con 59 universidades que forman justamente en el sector de la salud, 25 que educan en el sector industrial y 13 en el tema del sector que está unido a la biotecnología de tipo verde. En el Véneto, la región del Véneto, como les decía antes, que es un zooming hacen un zooming sobre el Véneto, la parte más importante es justamente la que está unida a las biotecnologías de tipo industrial, y también estas están unidas a la química verde circular. Uno de los ejemplos más lindos es justamente la empresa Novamont, con la que se construyen productos que tienen una empresa que hace la proyección y justamente después eso es sostenible justamente. Y una de estas empresas en Novamont, que es una empresa muy grande, tiene muchos sitios productivos en Véneto. Justamente en el Véneto tenemos 2 sedes universitarias, la nuestra en Padua, justamente hay un bachelor de primer nivel y después 4 distintos magíster de segundo nivel, en el cual justamente cada año salen alrededor de 200 estudiantes y por lo tanto logramos que se gradúen 200 personas, justamente que después tendrán, trabajarán en las empresas del sector italiano y en el extranjero. Y hay otra universidad cerca, Verona, que también tiene un bachelor y que están presentes en 3 distintas magíster realizan. Estas 2 universidades sobre nuestro territorio logran educar a operadores preparados en este sector, que justamente acompañamos en estos sitios productivos. Este, por ejemplo, es un ejemplo, y que justamente estas personas, estos trabajadores que forman parte de este mundo del desarrollo y que trabajan dentro de nuestros laboratorios. Por ejemplo, en Padua hay un centro universitario, acá hay distintos departamentos, biotécnico, por ejemplo, que se han unido justamente en un centro único que es justamente el CRIBI, y hay varias, justamente pueden ver, hay investigación tecnológica y que se desarrolla acá, y como pueden ver en esta diapositiva acá, los departamentos que participan de esta investigación son varios departamentos. Hay departamentos de biología, después hay departamentos de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Agraria, y también hay de ingeniería, porque justamente las biotecnologías son un aprendizaje muy transversal, es una educación muy transversal, hay muy intercambio de información. Yo puse esto para que pudieran ver un poco las ideas, las biotecnologías, los departamentos que trabajan en este ámbito de la biotecnología, pero justamente hay un flujo continuo y es difícil. Bueno, yo los saludo con la última diapositiva, que es del departamento que ha dado esta información, justamente de biología, que es justamente para poder preparar esta presentación, y también la doctora Elvira Marquiano, que es Federquímica, que justamente me entregó material sobre la situación biotécnica en Italia. Muchas gracias a todos.
Agradecemos al doctor Livio Trainotti por su participación en el mes de la ciencia y la tecnología, Encuentros Chile e Italia, y dejamos ahora con la palabra al doctor Isaac Díaz Aburto. Isaac Díaz es ingeniero civil químico de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Ingeniería Química de la Universidad de Chile, profesor asistente del Departamento de Química de la Universidad Tecnológica Metropolitana, donde también es investigador postdoctoral. Su línea de investigación es el estudio y caracterización de pilas de combustible de óxido sólido. Actualmente se encuentra desarrollando nuevos materiales con estructura mesoporosa altamente ordenada para electrodos de pilas de combustible de óxido sólido con el fin de aumentar la potencia eléctrica generada. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Paola, por la presentación. Además, quiero agradecer esta instancia. Espero que sea el inicio de una fructífera relación de colaboración científica y tecnológica entre ambas instituciones. Primero, presentar el Departamento de Química. El Departamento de Química imparte 2 carreras de pregrado, las cuales pueden ver ahí. Una es Ingeniería Química y la otra es la carrera de Química Industrial, en las cuales nosotros como académicos desarrollamos docencia de pregrado y además vinculamos a nuestros estudiantes en nuestras líneas de investigación. Además, cabe mencionar de que la universidad cuenta con 2 programas de posgrado que están vinculados en el área de la química, el cual es el Magíster en Química, mención Tecnología de los Materiales, y además tenemos el doctorado en Ciencia de Materiales e Ingeniería de Procesos. Ambos programas de posgrado tienen la infraestructura adecuada tanto en la facultad como en el edificio de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, tenemos buenas instalaciones en cuanto a laboratorio y en cuanto a equipos para poder realizar análisis y caracterización de materiales, por ejemplo, entre otras actividades de investigación. A continuación voy a presentar a cada uno de los investigadores activos que representan el Departamento de Química. Primero tenemos a la doctora Catherine Paredes Gil, quien lidera una línea de investigación que está relacionada con la química computacional aplicada a catálisis y a ciencia de los materiales. Tenemos también al doctor Iván González Pavés, cuya línea de investigación que lidera es el diseño y desarrollo de materiales que contienen compuestos de coordinación para aplicaciones optoelectrónicas, ya para celdas solares, OLEDs y también para dispositivos emisores de luz. Tenemos también a los doctores, a la doctora Guadalupe Pizarro y al doctor Oscar Marambio, quienes lideran el área de investigación en ciencia y tecnología de materiales basado en polímeros. Tenemos a la doctora Elizabeth Troncoso, quien lidera el área de ingeniería de proceso aplicada a la tecnología de alimentos, y finalmente quien les habla, el doctor Isaac Díaz Aburto, quien lidera el área de celdas de combustible de óxido sólido y aplicaciones de materiales electrocerámicos. Voy a comenzar explicando un poco acerca del área de química computacional aplicada a catálisis y ciencia de los materiales. Esta área es liderada por la doctora Catherine Paredes. Esta línea de investigación está enfocada a catálisis y ciencia de los materiales, integrando conocimiento de química inorgánica, físico-química y también química teórica. Todo esto dentro del marco de la teoría del funcional de densidad, o DFT, también conocido por nosotros investigadores, para moléculas o sistemas periódicos. Las líneas de investigación que lidera la doctora Catherine Paredes están enfocadas en procesos de catálisis homogénea, tales como la metátesis de olefinas, usando catalizadores tipo Carbenos basados en molibdeno y rutenio. También la hidrogenación de olefina usando rutenio carbonilclás y también además en ciencia de los materiales, en la simulación de materiales como materiales cristalinos de celdas solares o también aleaciones de alta entropía. Cabe destacar de que actualmente la doctora Catherine Paredes se encuentra con un proyecto de financiamiento externo del programa Fondesit del Gobierno de Chile, el cual también está vinculado a su área de investigación, que son simulaciones computacionales para materiales o aleaciones de alta entropía.
Cabe destacar de que tiene colaboraciones internacionales con los países de Colombia, colaboraciones locales acá en Chile con académicos de la Universidad de Chile, y también con Argentina, Brasil y con Australia. Vamos a hablar ahora acerca del diseño y desarrollo de materiales que contienen compuestos de coordinación para aplicaciones optoelectrónicas. Esta área de investigación es liderada por el doctor Iván González Pavés, del Laboratorio de Investigación de Compuestos de Coordinación Aplicada en Tecnología. A modo de resumen, esta área de investigación estudia la interacción de la materia con la luz. El objetivo de la investigación se centraba en el área optoelectrónica, entendiendo y estudiando y desarrollando nuevos sistemas, utilizando complejos de coordinación inorgánico con vista de su potencial aplicación en células solares, en dispositivos emisores de luz y en otras aplicaciones que permitan aprovechar sus propiedades fotofísicas, terapia fotodinámica o catálisis. Entre las aplicaciones que también el doctor González ha desarrollado, también ha desarrollado materiales que son capaces, por ejemplo, de eliminar ciertos patógenos como la Klebsiella pneumoniae, justamente usando las aplicaciones optoelectrónicas de ciertos materiales. Actualmente tiene 2 proyectos en ejecución y además cuenta con colaboraciones nacionales con la Universidad Católica de Chile, con la Universidad Santa María, la Universidad Central, y acá internamente con la Universidad Tecnológica Metropolitana. Y además el doctor González tiene vínculos con la Università degli Studi di Ferrara, en Italia. Uno de los retos de esta investigación es buscar metales alternativos. Los metales que actualmente está usando el doctor González en esta investigación son rutenio y iridio, que tienen un alto costo económico. Por lo tanto, una de sus motivaciones es buscar materiales más baratos que de cierta manera entreguen el mismo resultado. Ahora voy a hablar acerca del área de ciencia y tecnología de materiales basado en polímeros. Esta área, como les mencioné anteriormente, es liderada por la doctora Guadalupe Pizarro y el doctor Oscar Marambio, y se dedica al diseño de materiales poliméricos que tengan respuesta a estímulos externos, ¿ya? Tienen proyectos de financiamiento interno de la universidad vigente actualmente en cuanto a caracterización y aplicación de hidrogeles biomiméticos con capacidad adhesiva en medios húmedos, ¿ya? También esta área de investigación ha adjudicado proyectos externos con financiamiento estatal mediante el programa Fondesit. Y en cuanto a resultados relevantes, esta línea de investigación pretende realizar un aporte de la química de polímeros en el área de la nanociencia y nanotecnología en el diseño, producción y aplicación de materiales funcionales. Cabe destacar que la motivación de esta línea de investigación es encontrar materiales que respondan a estímulos externos y por lo tanto tienen una gran aplicación en cuanto a la generación de sensores, ¿ya? Es decir, materiales que puedan responder a cualquier tipo de estímulo externo. Actualmente, una de las publicaciones científicas más recientes que tiene este grupo de investigación es el diseño de un material que responde a estímulos de luz y que se encuentra dopado o es un composito con partículas de sulfuro de zinc. Son materiales que responden a estímulos de la radiación ultravioleta. En cuanto a redes de colaboración, este grupo de investigación tiene red de colaboración con México y también con España. Además tenemos una línea de investigación en ingeniería de proceso aplicada a la tecnología de alimentos, cuya área es liderada por los investigadores la doctora Elizabeth Troncoso y el doctor Romy Zúñiga. Esta línea de investigación se dedica al diseño de emulsión basada en matrices de alimentos, evaluación de su digestibilidad por medio del desarrollo de un sistema gastrointestinal mecánico in vitro y modelamiento fenomenológico, ¿ya? En palabras simples o de manera a modo de resumen,
este grupo ha diseñado un sistema o un reactor, digamos, que funciona y cumple las mismas funciones que el sistema gastrointestinal humano, y eso justamente les permite saber las distintas rutas metabólicas que puede seguir un alimento, ¿ya? O cómo, o de qué manera se pueden aprovechar también de mejor forma los nutrientes en el cuerpo humano, y también cómo ciertos alimentos producen, por ejemplo, respuestas inflamatorias a nivel del sistema gastrointestinal en los seres humanos. Otra cosa relevante de este grupo de investigación es que ha logrado generar una patente en cuanto a un sistema y método de digestión in vitro que simula la absorción de nutrientes, incluyendo carbohidratos contenidos en alimentos basados en mono, oligo y polisacáridos o sus mezclas en el intestino delgado humano, comprendiendo módulos de membranas de fibra hueca polimérico hidrofílico de peso molecular de corte de 180 a 500 Dalton, ya siendo los investigadores de este grupo de investigación, la doctora Troncoso, el doctor Zúñiga, quienes han estado involucrados en la generación de esta patente. También tienen proyectos Fondesit, ya de financiamiento estatal, con los cuales han logrado llevar adelante esta investigación. Y en cuanto a redes internacionales y nacionales, tienen redes de colaboración con la Universidad de Santiago de Chile y con la Universidad de Massachusetts. En cuanto a desafíos futuros y posibilidades de cooperación, ellos manifiestan de que todas las matrices alimentarias investigadas mediante el uso de diferentes sistemas gastrointestinales in vitro deberían compararse idealmente con los resultados in vivo para cada tipo de matriz alimentaria analizada. Y además, la evaluación in vitro de la liberación de nutrientes debería realizarse teniendo en cuenta los cambios estructurales a lo largo de la digestión para contribuir al diseño racional de alimentos con mejores propiedades nutricionales. Por último, les voy a hablar acerca de el área de investigación, la línea de investigación que lidero yo, que es acerca de celdas de combustible, también conocidas como pilas de combustible, de óxido sólido y aplicaciones de electrocerámicos o materiales electrocerámicos. En cuanto a las investigaciones, se trata acerca del desarrollo de materiales para celdas de combustible de óxido sólido, que son pilas de combustible que trabajan a alta temperatura, son más eficientes que las celdas de electrolito polimérico o celdas PEM, y además las diversas aplicaciones de materiales electrocerámicos. Actualmente hay un proyecto de financiamiento estatal tipo Fondesit, que es acerca de materiales mesoporosos para incrementar la potencia eléctrica en celdas de combustible de óxido sólido, y los resultados relevantes que se han logrado obtener es que actualmente lo que se está haciendo es desarrollar celdas de combustible, pero con una estructura ordenada, ¿ya? Y para eso lo que hacemos es crear materiales mesoporosos, ¿ya? Usamos, por ejemplo, un surfactante, usamos este método llamado deep coating, ¿ya? Que lo que hacemos es crear o hacer crecer películas muy finas de electrodos sobre el sustrato, que es un electrolito sólido, ¿ya? También llamado YSZ, que se usa en celdas de combustible de óxido sólido. Y debido a que estas reacciones electroquímicas ocurren en superficie, son heterogéneas, y digamos, mientras más sitios de reacción electroquímica estén disponibles, los cuales son función del área, eso es de esperar que aumente la potencia eléctrica. Actualmente hemos logrado obtener films mesoporosos, de estructura mesoporosa con alta área superficial sobre los 600 metros cuadrados por gramo, el cual pueden ver ahí en la imagen, y haciendo pruebas de impedancia electroquímica que pueden ver acá en la figura, se puede ver de que justamente la preparación de un material mesoporoso con alta área superficial logra reducir considerablemente la resistencia óhmica que tienen los materiales, y además hemos logrado obtener un incremento importante. La estructura sin control de la microestructura nos da una potencia, una densidad de potencia eléctrica de 120 miliwatts
por centímetro cuadrado, mientras que esta nueva estructura ordenada nos da una potencia eléctrica de 180 miliwatts por centímetro cuadrado. Los desafíos son grandes, grupos de investigación japoneses, chinos, están por sobre un orden de magnitud sobre esta potencia eléctrica obtenida. Sin embargo, cabe destacar de que los materiales que usamos nosotros en nuestro grupo de investigación no contienen metales preciosos, por lo tanto son de menor costo de producción. Sí obtenemos menores potencias eléctricas, pero no utilizamos metales preciosos como catalizador. En cuanto a redes internacionales de colaboración, trabajo directamente con el doctor Simeón Bebelis, que es de la Universidad de Patras en Grecia, con el doctor Joaquín Sacanel del Centro Atómico Constituyente en Argentina, y con el doctor Mogensen de la Universidad Técnica de Dinamarca. En cuanto a redes nacionales de colaboración, trabajo con el doctor José Zagal de la Universidad de Santiago de Chile y con la doctora Melanie Colet de la Universidad de Chile. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, doctor Isaac Díaz Aburto. El último de los ponentes del día de hoy es el doctor Marcelo Rivas Astroza. Marcelo Rivas es ingeniero civil bioquímico y doctor en bioingeniería. Su investigación se centra en el desarrollo de modelos matemáticos y computacionales del metabolismo celular que incorporan información transcriptómica para estudiar la mantención del epigenoma y la redistribución de flujos metabólicos. Entre las aplicaciones de su investigación se incluyen el desarrollo de blancos terapéuticos para enfermedades con metabolismos aberrantes, tales como cáncer y diabetes, y el aumento de rendimientos de fermentaciones industriales de bacterias y levaduras. Adelante, doctor. Sì, bene, grazie. Se escucha, sí. ¿Se escucha? Perfecto. Muchas gracias, Paola y Máximo, por darnos este foro para enterarnos de estos proyectos que nos presentaba Silvia y Livio. Esperemos, como decía Isaac, que sea muy fructífero en colaboraciones. Voy a presentar primero el departamento y luego las líneas de investigación que actualmente se desarrollan en el mismo. El departamento de biotecnología es reciente, la Universidad de la UTEM lo es un orden de magnitud más joven que la Universidad de Padua. Nuestro departamento surgió al alero de la industria de los alimentos. En 1996 se crea la carrera de Ingeniería en Industria Alimentaria, la cual fue expandiendo el ámbito de la biotecnología a otras áreas que no eran relacionadas directamente con los alimentos, y esto dio pie a la creación de una segunda carrera, que es la Ingeniería en Biotecnología en el año 2012. Nuestra universidad ha modernizado su administración para hacer más fácil la interacción entre departamentos, así como nuestro departamento también participa de programas de posgrado, por ejemplo el Magíster en Biomatemática, que es liderado por el Departamento de Matemática, y en el doctorado de Ciencia de los Materiales e Ingeniería de Procesos de la Escuela de Estudios de Posgrado. Nuestra universidad está ubicada en Santiago, pero el campus Macul es el que alberga el Departamento de Biotecnología, el cual está en la comuna de Ñuñoa. Ñuñoa está en el centro geométrico del área metropolitana de Santiago. Y también en Ñuñoa está el edificio de Ciencia y Tecnología, el cual alberga el programa de fomento a la investigación y desarrollo. Todo esto inserto en la región central de Chile, a la vista de las montañas como el Plomo o el Aconcagua, que es la montaña más alta del mundo fuera del Himalaya. Ya vamos a ver más adelante cómo este ambiente orienta nuestra investigación. Dentro de los recursos intramurales del departamento se encuentra con un laboratorio de ingeniería de bioprocesos, una planta piloto para hacer los primeros ensayos de procesos
que luego se aplican en la industria, y un laboratorio de vegetales y medio ambiente, el cual incluye un invernadero. Dentro de los recursos extramurales, estos se incluyen en el edificio Ciencia y Tecnología, se cuenta con un clúster computacional de alto desempeño, equipo analítico, impresora 3D, un microscopio electrónico y equipamiento para hacer propagación celular. Dentro de las líneas de investigación del departamento, voy a destacar a 7 investigadores, los cuales coalescen en 3 grandes líneas de investigación. La primera, que es la tecnología social, medio ambiente y vegetal, son partícipes Cristian Becerra y Luis Puchuk, Vladimir Silva, Carola Bamonde, Roberto Landaeta y yo. Participamos en una segunda línea de investigación que es biología de sistemas, y los 4 más el profesor Romy Zúñiga participamos en una tercera línea de investigación que son los bioprocesos. Con respecto a la primera, uno de los objetivos principales es aprovechar la diversidad genética natural de Chile. Chile tiene una diversidad física que es dentro de la más grande del mundo. En el norte está el desierto de Atacama, que es el más árido del mundo. El sur está la Patagonia, una región fría y húmeda. Y también en el eje de este a oeste hay una importante diversidad debido a la altura que proporcionan los Andes y el Océano Pacífico. Dentro de este escenario, Cristian Becerra y Luis Puchuk estudian cómo, por ejemplo, la diversidad genética, en este caso del avellano chileno, o Chilean Hazelnut, se distribuye dentro de estas regiones. En la región central de Chile, ellos hicieron un muestreo de especies, tanto en las montañas de la cordillera de la costa, como en 2 ubicaciones a lo largo de la cordillera de los Andes. Utilizando un marcador genético, determinaron que había poca variabilidad dentro de cada una de estas poblaciones, pero mucha entre ellas. Pero un resultado interesante fue que eran más similares las poblaciones de la cordillera de los Andes, el grupo A, con el grupo C, uno de los que está en la cordillera de los Andes, y este era más diferente que el otro grupo que estaba ahí mismo. Ese fue un resultado inesperado. También estudiaron cómo distintos miembros de estos grupos respondían a diferentes precursores de crecimiento. Y también recolectaron la diversidad genética a través de la recolección de semillas, las cuales también conservaron y caracterizaron. También estudiaron los microorganismos que en el suelo viven en simbiosis con las especies vegetales. Entonces, de la muestra de suelo también extrajeron los microorganismos, los aislaron y clasificaron genéticamente de acuerdo al material genético asociado al ribosoma, el 16S. Y encontraron que muchas de estas especies tenían propiedades positivas. Por ejemplo, solubilizaban fosfato o nitrógeno, nutrientes para que crezcan las especies vegetales, lo cual fue estudiado, o validado mejor dicho, con otra especie vegetal, la cual se cultivó in vitro en el laboratorio. Finalmente, otra fuente de diversidad, en este caso artificial, se debe a la industria minera en el país. Debido a la actividad geológica, se concentran minerales en la superficie a lo largo de Chile. Esto incentiva a la industria minera, la cual desgraciadamente también produce efectos no deseados. Uno de ellos es la acumulación de metales pesados en lagunas de acumulación de desechos líquidos. Sin embargo, se ha observado que algunas especies vegetales aún así pueden prosperar en estas condiciones adversas. Una hipótesis es que los microorganismos que viven en el suelo viven en simbiosis con estas especies vegetales, por ejemplo, recolectando materiales pesados y transformándolos en moléculas que son más inertes a la especie vegetal. Eso es lo que está estudiado a través de una muestra de suelo, la cual fue secuencial, genoma completo, a través de una librería Illumina, y de la resultante secuencia se encontró, por análisis bioinformático, que había muchos genes
asociados a este tipo de transformaciones positivas. Para más detalle, aquí voy a dejar una cita del trabajo de los profesores Becerra y Puchu. Pasando a la segunda línea de investigación, biología de sistemas. Aquí el objetivo es integrar fuentes de información biológica que son ortogonales entre sí de manera coherente para responder preguntas biológicas. Una de las aplicaciones es la liderada por el profesor Vladimir Silva, el cual, aplicado dentro del contexto de la industria de los alimentos, estudia cómo las propiedades de un alimento, por ejemplo carne de cerdo, se ven afectados por calentamiento óhmico. En este caso, se conectan dos electrodos a la pieza de carne y por la conductividad del material, este se calienta. En particular, el profesor Silva estudió cómo la expresión genética de un microorganismo que típicamente contamina este material, Escherichia coli, responde a esta condición. Entonces, dentro de los tratamientos están el control y alto y bajo voltaje. En cada una de estas condiciones se estudió la expresión genética a través del mapeo global, a través de una preparación que se llama RNA-seq, lo cual permitió determinar cuáles eran las rutas metabólicas que se enriquecían cuando se pasaba la corriente con respecto al control. Acá también les dejo la referencia a este trabajo. Otra línea de investigación en la cual yo llevo a cabo, en este caso utilizamos modelos matemáticos que se basan en la topología de la red metabólica, tomando la totalidad de las reacciones y metabolitos que componen bacterias o células animales. Esto se puede formular matemáticamente como sistema de ecuaciones lineales que definen un espacio-solución. Es muy difícil determinar experimentalmente estos flujos, pero por lo menos esta formulación matemática permite reducir el espacio de soluciones. Sin embargo, típicamente esta formulación matemática no es capaz de reducirlo a un punto en concreto, y es por eso que hay un problema de inferencia estadística. Por ejemplo, incluso en redes simples, como la que estoy mostrando acá, donde existen 4 reacciones y 2 metabolitos, la herramienta estándar, que se llama muestreo dentro de este espacio, o flux sampling, no determina cómo se distribuyen los flujos, sino que un espacio de solución. La línea azul que acá está representada dentro de los flujos metabólicos B2, B3 y B-mu. Otras herramientas, que no voy a ver en detalle ahora, son capaces de determinar un punto, pero asumiendo hipótesis que no es claro si son válidas universalmente. Como alternativa, nosotros propusimos un método que se basa en el principio de la máxima entropía. En este caso, se mide la entropía de la información de cada una de estas soluciones, y se escoge aquella que genere mayor entropía, porque esta sería la solución menos sesgada y, desde un punto de vista de la mecánica estadística, es la solución que puede ocurrir de la mayor cantidad de maneras posible, y por lo tanto es la más probable de ser observada. Validamos esto con datos de literatura de flujos experimentales en Escherichia coli bajo 2 condiciones de cultivo, y comparamos nuestras predicciones con mediciones del ciclo de Krebs y la vía del glioxilato. Comparado con estos modelos de referencia, encontramos que nuestra propuesta tenía una buena respuesta. Por ejemplo, siempre predecía valores cercanos a los experimentales y no hacía sobreestimaciones como sí lo hace flux sampling en el caso de la reacción SUCOAS, o subestimaciones como lo hacen los otros 2 métodos en el caso de la reacción que produce el glioxilato. Mayores referencias están en este paper. Otra línea de investigación, la tercera, es la relacionada a los bioprocesos. Aquí la idea es optimizar tecnologías con aplicación industrial. Una de estas líneas de investigación es la liderada por el profesor Zúñiga. Como mencionaba anteriormente Isaac, el profesor Zúñiga colabora con la profesora Elizabeth Troncoso en desarrollar sistemas en los cuales se estudian cómo coloides, por ejemplo, gelatinas o emulsiones de lípidos,
pueden servir como vehículos para la entrega de moléculas que tengan propiedades beneficiosas para la salud. El estudio de estos vehículos se hace a varias escalas, desde el nivel molecular hasta el nivel de partículas, hasta el nivel coloidal. Y esta es validada a través de modelos in vitro, por ejemplo, con reactores que simulan el tránsito por el intestino, y en modelos animales, incluyendo humanos. También dentro de in vitro, como mencionaba Isaac, profesor Zúñiga, utiliza un modelo en donde se simula la membrana del intestino para evaluar si el vehículo que están utilizando es capaz de entregar o no estas moléculas. Acá dejo la referencia en ResearchGate del profesor Zúñiga. Otra línea de investigación, perdón, dentro de la misma línea de investigación, pero esta vez más enfocado a las enzimas, está el trabajo de la profesora Carola Bahamondes, en la cual el vehículo consiste en un soporte sólido al cual se le atañen enzimas. Esto, por supuesto, genera un montón de preguntas adicionales, por ejemplo, problemas de difusión de masa y energía dentro de este soporte. Esos tipos de problemas los pueden revisar dentro de esta publicación de la profesora Bahamondes. Otro tópico dentro de esta línea de investigación es el que lleva a cabo el profesor Roberto Landaeta. En este caso, él está enfocado al diseño y optimización de reactores. Acá la idea es cultivar un microorganismo que tenga alguna propiedad interesante industrial, por ejemplo, Pichia pastoris, la cual es fácilmente manipulable para insertar proteínas, los genes de proteínas foráneas, y así producir una proteína de interés bajo la diversidad y velocidad que tienen los microorganismos para replicarse. Acá les dejo la referencia de uno de los trabajos del profesor Landaeta. Dentro de la misma línea de investigación, también participo. En este caso, típicamente se asume que estos cultivos celulares que mencionaba anteriormente son homogéneos metabólicamente. Hay un microorganismo el cual es autocatalítico, se autorreplica y siempre se mantiene con el mismo fenotipo. Sin embargo, uno de los microorganismos más interesantes desde el punto de vista de la producción de biocombustibles es Clostridium beyerinqui, el cual, cuando uno observa su cultivo por lotes, tiene varias fases. Este microorganismo primero tiene una fase donde libera ácidos en el medio, los cuales al bajar el pH se vuelven dañinos para su propia propagación, y es así como diviene en un segundo fenotipo, el cual consume estos ácidos y libera solventes, restableciendo, en cierta manera, la acidez del medio. Para modelar este tipo de fermentaciones, desarrollamos un nuevo modelo cinético, el cual incluye no solo un fenotipo, sino otros dos fenotipos. Un segundo fenotipo que consume ácidos y produce solventes, y un tercer fenotipo que simplemente construye esporas. Acá también dejo la referencia de esta investigación. Finalmente, quiero resaltar el trabajo en esta línea de investigación del profesor Vladimir Silva, con dos trabajos puntuales. Uno de ellos, de nuevo, dentro del contexto de la industria de los alimentos, hace modelos matemáticos y lo implementa computacionalmente para estudiar, por ejemplo, cómo una muestra de carne responde cuando una molécula del ambiente trata de difundirse a su interior. Esto típicamente se hace de manera experimental. Hay que tomar, por ejemplo, imaginemos que esto es un trozo de salmón, se inunda con un soluto y luego hay que hacer cortes transversales para medir la velocidad a la cual está entrando esta molécula. Lo que hizo el profesor Silva fue hacer un modelo matemático, cuyas predicciones, que están denotadas en los puntos, simulan muy bien las mediciones experimentales, en este caso denotadas por líneas continuas. Ahí está la referencia de este trabajo. Otro tipo de investigación que el profesor Silva utiliza es el estudio de difusión de materia y energía en alimentos procesados, por ejemplo, a través de orificios que se hacen a través de un equipo láser en un alimento. Por ejemplo, acá hay un corte
de plátano, al cual con este equipamiento se le hicieron poros, de tal manera que procesos como secado se puedan acelerar. Con este pequeño resumen de la investigación que hace nuestro departamento, me gustaría finalizar esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Marcelo Rivas. En honor al tiempo, queremos abrir espacio para consultas a nuestros expositores. Abordaremos las 2 primeras preguntas para no quitarle más tiempo. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Paola, Dime, Isaac. sí, yo creo que sería bastante provechoso si quizás se realizara una base de datos con nuestros contactos, nosotros poder compartir nuestras líneas de investigación principales para ver si hay algún interés de colaboración entre los participantes de esta exposición. Un buen comentario, Isaac. Así lo haremos desde la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión. Junto a la directora de Extensión, Nicole Fuentes, abordaremos ese punto que tú nos comentas. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bien, entonces estaríamos dando por finalizada la sesión de hoy. Sì, io posso aggiungere se volete. Quisiera agregar, si es que quieren. Adelante. Vi el trabajo muy interesante, muy bonito que presentó Marcelo. Perdona, Isaac, pero yo estoy más en la parte biotech que no sé la parte chemistry. Me gustó mucho el trabajo de la variedad genética de las especímenes chilenos, ¿cierto? No he dicho nada porque no estaba muy ligado al biotech. Nosotros tenemos nuestro botánico muy antiguo, donde hacemos diseño de la especie y estudiamos la variedad genética ex situ. Entonces tenemos lo que tenemos conservado al interior. Y esto también podría ser una actividad interesante de intercambio, ¿cierto?, entre nuestras instituciones. Entonces, siempre biotech, pero yendo a explorar esa que es la variabilidad genética natural, como surgente, digamos, como de instrumentación, de equipos para después hacer productos procesados de alimentación o para la salud o por la agricultura. Gracias, Lidio. ¿Puedo, Paola, complementar? Lidio, Sí, mucho por gusto. favor. Efectivamente, esta es una especie nativa, ¿ya? Tiene mucha variabilidad en la parte norte de la región donde nosotros realizamos las colectas, que es en la región del Maule, en el centro de Chile. Esta variabilidad la podemos evidenciar a nivel de fruto, a nivel de estructura de planta, a diversas características allí que creemos que tienen un potencial bastante enorme. Esta es una especie que se consumía con mayor fuerza en antaño y hoy en día ha perdido algo de presencia en el mercado. No obstante, la capacidad que tiene desde el punto de vista farmacológico, ornamental, el potencial además de alimenticio y la diversidad de productos que en esta cadena se pueden generar, además de cuestiones farmacológicas, es bastante enorme. Entonces nosotros como laboratorio hemos intentado rescatar parte de este material y mantener y conservarlo. El banco de germoplasma que tú pudiste apreciar es parte de la información que nosotros disponemos y sería bastante interesante poder continuar profundizando estas líneas de trabajo. Así es que cuenten con, como había propuesto Isaac, la red de contactos para establecer los vínculos necesarios para seguir avanzando en ello. Y si ustedes están disponibles, bueno, sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Máximo Turato está pidiendo la palabra. Sì, quisiera solo
recordar lo que Silvia, la profesora Ross, dijo, que ella tiene una presentación mucho más detallada, considerablemente por un tiempo, y ella pudo solo hablar en general, la presentación científica en el sector, pero ella me entregó su presentación más extensa, que contiene más detalles, que creo puede ser de interés para el auditorio. Gracias, Entonces, Máximo. pueden pedírmela y yo se la entregaré. Sí, sí, te la vamos a pedir para poder compartirla con todos los asistentes. Recordarles que este, como los otros anteriores encuentros, están disponibles en nuestro canal de vinculación con el medio de la Universidad Tecnológica Metropolitana, el canal de YouTube. Y con esta intervención damos por finalizada la sesión de hoy, a nombre del Instituto Italiano de Cultura Santiago y de Italia Energía Creativa, junto a la Facultad de Ciencias Naturales, Matemáticas y del Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Agradecemos la participación de todos y todas esta tarde, y nos encontraremos el próximo miércoles 4 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Chile, para conversar sobre los muchachos de Vía Parnis-Berna en nuestro último encuentro del mes de la ciencia y la tecnología. Así que nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias. Gracias. Gracias mille. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Grazie mille.